Nico, siempre nos traes temas que no están en las portadas de los periódicos que podemos consultar más a menudo, pero que sin embargo son importantísimos. Y te agradezco mucho que hoy vengas a hablar de las elecciones de mayo en Sudáfrica, que ahora nos contarás que han sido un momento muy trascendental en la historia de ese país africano. Si no sabíais que había habido unas elecciones en Sudáfrica en mayo de 2024 y que habían sido tan trascendentales, no estáis solos. No estáis solos, yo me acabo de enterar a la llegada del estudio, pero para esto está la Torre del Faro, para enterarnos de estos momentos trascendentales en la historia de nuestra raza humana, de nuestra historia humana, que sin embargo nos pasan desapercibidos en este huracán de información y de eventos que tenemos últimamente en este mundo tan convulso. Entonces, Nico, vámonos al punto más austral de África, a este país con una historia tan interesante que estoy deseando que nos cuentes. Bueno, es que, como dices, estas elecciones han sido importantísimas en la historia reciente de Sudáfrica. Además de este momento, si nos vamos un poco más para atrás, tenemos otros dos momentos cruciales, que además nos vienen a la cabeza a todos cuando hablamos de Sudáfrica, que es Nelson Mandela y el Apartheid, y el Mundial, el gol de Iniesta. El Mundial del 2010, totalmente. El Apartheid, que es esta segregación sistemática y controlada desde el gobierno a los hombres de raza negra, acaba en el 94, con las primeras elecciones libres de la historia de Sudáfrica. 15 años más tarde tiene lugar el Mundial de Fútbol, en 2010, como símbolo de resurgimiento y de la gran promesa que representaba a Sudáfrica en el plano internacional. Sin embargo, desde entonces hasta ahora, en los siguientes 15 años, Sudáfrica ha ido decayendo en todos los sentidos como resultado de una serie de políticas poco eficaces, prácticas corruptas, hasta llegar a este año 2024, 15 años más tarde el Mundial de Sudáfrica, en el cual todo se decidía en estas elecciones fundamentales. O sea, ha habido un proceso de alzamiento de Sudáfrica después del fin del apartheid, que ahora supongo que nos contarás un poco más sobre ello, como que tiene como culmen el Mundial, y desde entonces un periodo de declive hasta hoy. Hasta hoy, que ha podido ser o no un cambio, y ahora vamos a entender, porque para entender lo que ocurrió en mayo de este año y las consecuencias que está teniendo en la sociedad sudafricana, hay que empezar desde el principio. Y os dejo un poco con la intriga de qué es lo que va a ocurrir en las elecciones, si volvemos a subir o seguimos en caída libre. Y es que, para entender estas tensiones raciales que ha habido en Sudáfrica, y que siguen existiendo, nos tenemos que retrotraer a los orígenes de lo que hoy en día es Sudáfrica, que lo descubre Bartolomé Díaz de las Casas en 1488. Esto es un portugués que, buscando la ruta hacia la India, toca por primera vez de alguien occidental las costas de Sudáfrica. Los holandeses son los que, sin embargo, establecen ahí una colonia en Ciudad del Cabo en 1652, ya mucho más tarde, pero en 1652. Y este es el origen de los afrikaners, que es los colonos de raza blanca que son los descendientes de estos holandeses, que van independizándose de Holanda, van creando su propia lengua, que es el afrikaans. O sea, es el origen de la población blanca de Sudáfrica. Años más tarde, los británicos ocupan este puerto, el de Ciudad del Cabo, más o menos durante las guerras napoleónicas. Aquí hay muchas idas y venidas, pero los británicos establecen ahí su primera avanzadilla con las guerras napoleónicas, quitándole el lugar a los holandeses. Los holandeses huyen de la costa y se internan dentro de lo que ahora es Sudáfrica. Y forman ahí pues distintas colonias que entrarán en guerra con los ingleses más adelante en lo que son las guerras Boer. Tenemos hasta ahora que han pasado los portugueses, primero llegan los holandeses, que son echados de la costa por los británicos, y guerras entre británicos y holandeses que acaban ganando los británicos. El Imperio Británico sale victorioso de estas guerras y establece la Unión de Sudáfrica en 1910 como un dominio autónomo. Nos sonará que esto ocurría en Sudán también, como parte de Egipto, y parte de la Commonwealth. Así llegamos hasta 1948. Acabada ya la Segunda Guerra Mundial, tienen lugar unas elecciones fundamentales. Unas elecciones en las que solo podía votar la población blanca, que era un 20% de la que vivía ahí en la Unión de Sudáfrica. Es decir, solo podían votar los descendientes de colonos ingleses y de colonos holandeses de los siglos anteriores. Eso es. Y aquí había dos grandes partidos que se enfrentaban, el United Party y el National Party. El National Party es el que salió victorioso con más escaños pero muchos menos votos. Y este es el partido que creó el apartheid. Este partido, fundamentalmente,
con ideas, pues no sé si nacionalistas, desde luego raciales, contra un temor de que los hombres de raza negra que eran la gran mayoría que vivía en el país y que ahora sigue siendo un 80%, tomaran el control, fueran cada vez más educados y empezaran a tener relevancia institucional y política en la Unión Sudafricana. El apartheid fue un periodo de 46 años, como hemos dicho antes, acaba en el 94, o sea, toda la segunda mitad del siglo XX, durante los cuales Sudáfrica era varios países distintos en un mismo territorio. ¿En qué sentido esto? Es una época terrible y terriblemente cruel, y apartheid significa separación, y es que se crearon separaciones artificiales basadas en raza. Había 14 grupos de raza, blancos, negros, colored, lo que se llamaba Indians, con leyes distintas cada uno y zonas distintas de vivir para cada uno de los grupos. O sea, el país queda totalmente seccionalizado. Seccionalizado. A cada raza se le asigna áreas donde pueden vivir, a los miembros de una misma familia se les puede asignar razas distintas, se les impone la necesidad de llevar papeles para moverte de una zona a otra, se prohíbe el matrimonio entre personas de distintas razas. Esto es hace nada. O sea, segunda mitad del siglo XX. Es que es impresionante. ¿Y durante todo ese tiempo está en poder el Partido Nacionalista? Sí, el National Party. Y incluso se crean instituciones públicas distintas para blancos y negros, sistemas educativos distintos, políticas fiscales, todo tipo de burradas que se nos puedan ocurrir, ocurrían en Sudáfrica. O sea, un sistema político por raza. Ese es el apartheid. Sí. Y todas estas políticas lo que crean es una presión internacional que se materializa en un embargo comercial. Se prohíbe el comercio con Sudáfrica. Esto no me puedo meter aquí por mucho que me apetezca, pero hay un episodio aquí que es cómo distintos países evaden este embargo internacional para enriquecerse y cómo distintas empresas también, y de aquí surgen muchas empresas grandes que siguen existiendo hoy en día de comercio internacional. Tras este aumento de presión tanto externa internacional como interna de grupos anti-apartheid que llegaron a utilizar la violencia, por ejemplo Mandela, el presidente del Partido Nacional, que era el que gobernaba en Sudáfrica... El responsable del apartheid, ¿no? Sí, ya República Sudafricana, que cambia en los años 60. Anuncia la liberación de los presos políticos, que en su mayoría eran miembros de African National Congress, ANC. Nombre muy importante, vamos a seguir hablando de él. Esto es la organización anti-apartheid más importante a la cual pertenecía Mandela. Y aquí llegamos a este primer gran momento de los tres momentos que hemos dicho, que son las elecciones libres de 1994. El 10 de mayo del 94, Mandela y el resto de Sudáfrica vota y gana el partido de Mandela, la ANC. Perdona, estas elecciones las consiente el presidente del Partido Nacional. Sí, o sea, acaba abriendo la mano. Por presiones externas e internas, como hemos dicho. A pesar de la victoria de Mandela, elige gobernar en coalición con otros partidos. Y esto representa este espíritu de unión, de lo que llamaban Rainbow Nation, de promesa del futuro, de hermandad de todas las razas y de creencia en un futuro mejor construido por todos. Este es como digo, el momento en el que Sudáfrica se presenta ante la comunidad internacional como un país lleno de promesas, rico en recursos naturales, con una sociedad que desea ser cohesionada y comprometida, una clase media que empieza a estar en auge, se deja que los hombres de raza negra empiecen a entrar en trabajos que antes les eran vetados. Entonces se crea riqueza a una velocidad mucho mayor de lo que había sucedido hasta el momento. Y esto es la gran dificultad a la que se enfrenta la ANC, que es, como decimos, el partido político más importante, que era la creación de una clase media de raza negra, porque lo fácil era tumbar las leyes del apartheid, lo fácil entre comillas, pero lo difícil es, como en toda sociedad, hacer cambios profundos y que permanezcan en el tiempo. Y esta es la razón que le da al gobierno la justificación perfecta para empezar a dictar políticas de control económico que aumenten el poder estatal. Bajo la excusa de acabar definitivamente con el apartheid, de crear una sociedad más justa, de eliminar las desigualdades del pasado, el Estado empieza a acaparar cada vez más poder. Estas políticas inicialmente fueron un éxito. Como hemos dicho, las personas de raza negra empiezan a entrar en cargos públicos, de los cargos públicos se van a empresas privadas, se empiezan a crear nuevas empresas, todo parece ir bien al principio. Y un ejemplo de este tipo de políticas es lo que se llama el Black Economic Empowerment Act, BEE, que es un conjunto de medidas que
fomentan con lo que ahora llamamos discriminación positiva a que la raza negra entre en sitios donde antes no podía entrar. Por ejemplo, impone proporciones obligatorias de raza, obliga a que si contratas a alguien externo, tiene que haber algún subcontratista en algún lado que sea un negocio con un dueño de raza negra. Entonces así llegamos hasta el 2010, este segundo gran momento. Primera y única vez hasta ahora, a ver qué pasa con Marruecos, que se ha celebrado el Mundial de Fútbol en África. Y representa el gran optimismo internacional que existía en el momento respecto a la trayectoria de la nación. Pero este aquí, es el Mundial que gana España. Aquí, todos nos acordamos del no, Mundial que gana España. No, exactamente. Y aquí se empiezan a ver las primeras grietas en el hielo, por así decirlo. Se ve que los profundos problemas de la sociedad no se resuelven con esta capa de pintura a nivel estatal que se había dado. Durante este periodo de intervención estatal, que trata de promover el desarrollo de los más favorecidos, empieza a surgir de manera paralela la enfermedad de la corrupción. Ha entrado gente en el poder que empieza a estar asignada a dedo y se empiezan a crear unas estructuras de corrupción a todos los niveles del Estado. En las empresas mineras, muy importantes en Sudáfrica, en la empresa eléctrica, que se llama Eskom, y luego todo tipo de chiringuitos surgidos de esta ley que decíamos, de la BEE, Black Economic Empowerment Act, que obligaban y ponían cuotas que pues por detrás metías a la gente que te interesaba. Y esto todo se empieza a centralizar en la ANC, African National Congress, partido del gobierno. Partido del gobierno que sigue en el gobierno desde el 94, sigue en 2010 y seguirá hasta 2024 las elecciones de ahora, y ahora vemos si sigue o no. Eso estamos, Nico, como una novela policíaca, si sigue o no sigue. Y es que esta corrupción no solo lo ven en las noticias los ciudadanos, sino que empieza a tener un impacto notable en la sociedad. La manera más clara es con las cartillas mensuales de apagones que distribuía Eskom, la empresa eléctrica. Este país que anteriormente había exportado energía a sus vecinos empieza en 2007 a llegarte una carta a tu casa diciendo qué días del mes no vas a tener electricidad. A nivel de barrios, te dicen este barrio, este día del mes, sin luz, te tocó. Y siguen, estos cortes siguen hoy en día. Otro ejemplo es el porcentaje de viviendas de agua potable disminuye. La red de transporte ferroviario, que estaba pasando su mejor momento, lleva en 2023 un 25% menos de carga que en 2015. Nótese la ironía, en él estaba pasando su mejor momento. Otro ejemplo es la aerolínea estatal que se declaró en bancarrota en 2020. O sea, todo se empieza a caer. Todo se empieza a caer. Yo he estado recientemente en Sudáfrica, de ahí mi interés por hacer este audio, en mi viaje de novios, de hecho, y veías por todos lados carteles de seguridad privada, de comunidades de vecinos que se han unido y han creado sus pequeños gobiernos independientes. Ellos se encargan de arreglar las carreteras, de arreglar el tendido eléctrico, tienen generadores y contratan su propia seguridad. O sea, está saliendo un paraestado, una red paraestatal de estos servicios que el Estado ya no da. Eso es, y es que mires por donde mires, los servicios esenciales llevan más de una década empeorando y afectando directamente a la población. ¿Y cómo hemos pasado del momento dulce de este país que dejaba atrás el apartheid, las tinieblas, que de repente en el Mundial de Fútbol parecía el ejemplo a seguir de África? ¿Cómo hemos pasado de aquello a esto? Pues el ejemplo más claro que muestra esto es Eskom, la empresa eléctrica. Y aquí, en 2022, después de 200 días seguidos en los cuales ocurría un apagón en algún sitio del país, el presidente de la empresa dimite. Y unas horas después está a punto de morir envenenado por un café que se toma envenenado con cianuro. En una entrevista posterior, el presidente acusa directamente al partido de gobierno de utilizar esta empresa pública para enriquecerse. Y dice, esto es un dato que da él, que no se sabe si es verdad o no, pero dice que el gobierno se estaba llevando hasta 52 millones de dólares cada mes de los fondos de la empresa. Y es que lo que decía antes del nepotismo, los cargos a dedo, gente no cualificada, explotación de las empresas públicas para cargos del partido, esto empieza a explotar por todos lados. Y, perdona, ¿este lo acabaron matando o no? Este no, este sobrevivió. Sí, se bebió el café, pero se lo llevaron inmediatamente al hospital y acabó sobreviviendo. Y aquí esto empieza a ocurrir o viene como raíz de los dos últimos gobiernos de la ANC, de Zuma, otro segundo nombre importante, que se va en febrero del 18 porque utilizó fondos del Estado para construirse una residencia privada. 17 millones de dólares que trató de justificar diciendo que tenía una piscina que podían utilizar los bomberos para sacar agua en caso de incendio.
Esa es la justificación para una casa de 17 millones del presidente de Sudáfrica. Entonces, y también que sus hijos de repente estaban contratados en sitios muy buenos, pues le acabaron sacando del poder en el 18. Y Ramaphosa, que le sustituyó prometiendo un aire nuevo, una regeneración del partido, pues se encontraron en 2020 $5 millones escondidos, perdón, $500 000 escondido en su sofá en dinero en efectivo. Entonces, Ramaphosa sigue ahí, ha llegado hasta las elecciones del 24, pero se ve que por todos lados explota que hay corrupción. Y hay una frase que dijo un portavoz de la ANC cuando se descubrió que iba a ganar $10 millones como por pago de asignar un contrato público, que dijo: no me uní a la causa por ser pobre. Entonces vemos que la sociedad se está dando cuenta de que la gran promesa de reunificación bajo la cual la ANC prometía gobernar es todo mentira, están todos ahí para coger dinero. Y esto lo veía yo en el viaje, parece aquí que me he ido de viaje de corresponsal más que de viaje de novios, pero cuando hablabas con la gente de ahí, con el taxista, con la persona que te ayudaba, y de vez en cuando salía el tema político y te decía: es que me da igual quién gobierne, porque todos roban y vienen aquí para robar. O sea, es verdaderamente una sensación real de que la corrupción está metida hasta el tuétano. Está metida hasta el tuétano. Y es que ya son 30 años post-Mandela, y empieza a haber una proporción muy alta de lo que llaman born frees, nacidos libres, jóvenes que no han experimentado la parte más cruda y dura del apartheid. Y entre estos, 1/3 de las personas de entre 18 y 24 años dicen que preferirían un gobierno no democrático. Otras encuestas indican que un 75% de la sociedad, esto todas las edades, estarían dispuestos a no celebrar elecciones, a no votar, a cambio de que se les aseguraran estos servicios esenciales. Y es que es algo, poniéndolos en su lugar, completamente entendible. Si te deja de funcionar la luz, el transporte, el agua, pues empiezas a dudar de la validez de la estructura. Verdaderamente, sobre todo si todo el mundo piensa que el Partido Democrático es un camino de corrupción. Un camino... No sabía yo que había esta desafección tan importante a la democracia en Sudáfrica. Hay 60 millones de habitantes y he visto el número de votos en las últimas elecciones. Para votar tienes que registrarte como votante previamente. Había 27 millones de personas registradas, de las cuales ha votado la mitad. O sea, ha votado un cuarto del país. Un cuarto del país ha votado en las últimas elecciones. Es impresionante, ¿eh? Es impresionante. Pero es que, viendo el país, te das cuenta de que sigue con unas cicatrices muy profundas y hay unas desigualdades enormes entre barrios que están muy, muy cerca. Desigualdades enormes. Es que al final la dictadura del apartheid ha sido durísima y es que hace 30 años, no es hace tanto, ¿eh? Hace 30 años, acabó hace 30 años. Y con eso nos aproximamos al tercer gran momento, que son las elecciones de mayo. Empezamos a ver por qué eran tan importantes. Son unas elecciones protagonizadas por 4 partidos principales, con marcadas diferencias entre ellos. Tenemos el primero, que es ANC, ya hemos hablado de él. Este es el Partido de la Liberación Negra, y que siempre había venido ganando en todas las elecciones, las últimas con casi un 60% de los votos. Su líder, Ramaphosa, que ya hemos hablado de él, que se encuentra $500 000 en su sofá, no se los encuentra, se los robaron, y entonces por ahí salió la historia, que alguien le había robado $500 000 que tenía en su sofá. El segundo partido es la Alianza Democrática, la Democratic Alliance. Este con un 20% de los votos más o menos, el segundo más importante, con gran importancia en la provincia más rica, o de las provincias más ricas, en el suroeste, la provincia de Ciudad del Cabo. Y este partido, lo que pasa es que se le ve como una continuación de esta política blanca. Es el partido de los blancos. Y de hecho en 2020, en sus filas, tuvo lugar lo que se llamó el Blaxit, que es que empezaron a hablar abiertamente contra estas políticas de apoyo a la raza negra, de discriminación positiva, y muchos de los integrantes de raza negra del partido se salieron. Y se quedó aún más como la continuación del colonialismo, o se le acusa de que sea la continuación del colonialismo. Estos son los 2 partidos más importantes. Y por otro lado tenemos el Economic Freedom Fighters, un partido de izquierdas formado en 2013 con muy poca representación, casi un 10%, y su política estrella es la expropiación y redistribución de tierras agrarias. Echar a los blancos de Sudáfrica y repartir lo que tienen entre los negros. Estoy hablando en términos muy crudos, pero estos son sus políticas. Y el último partido es el partido el que vuelve aquí a la historia de Zuma.
Zuma es aquel que se había construido una casa con una De piscina. 17 millones, sí. Que se formó en diciembre del 23, unos meses antes de las elecciones, y lo forma para decir, oye, aquí estoy yo, a mí me han echado, pero yo quiero seguir siendo importante. Y Zuma quiere abolir todo lo occidental. Quiere abolir el Estado colonial, tirar la Constitución por la borda e implantar también un gobierno de raza negra. ¿Por qué es importante las elecciones de mayo? Las elecciones de mayo venían con un declive muy claro de la ANC y se esperaba que no pudiera tener mayoría. Y después de 30 años. Después de 30 años de mayoría. Y entonces las encuestas le daban un 40 y algo %. No se sabía si iba a llegar al 50, si se iba a quedar corto. Y la duda era, ¿hacia qué lado mira? ¿Mira hacia el lado de los radicales de su izquierda, que son los que hemos dicho, Economic Freedom Fighters y el MK de Zuma, que abiertamente hablaban de violencia contra los hombres de raza blanca, o mira a su derecha a los que se consideran herederos del apartheid? Ellos mismos no se consideran la Democratic Alliance, pero se les acusa de eso. Y aquí es la razón de por qué este momento era tan clave. La votación tardó 2 días en contarse, por cómo funciona el sistema electoral. Y el resultado final era lo esperado. La ANC no conseguía por sí sola y tenía que decidir entre las dos. ¿Qué crees que eligen, Alfonso? Pues, ¿cómo quedan los números para empezar? ¿Cómo quedan los números? Pues la ANC con 40%, la Democratic Alliance con 20% y MK y EFF bisagra, o sea, 14 y 10, pero la ANC podía hacer lo que quisiera, pero necesitaba un aliado. Yo creo que se alía con los que llaman los herederos del colonialismo, los herederos del apartheid. Eso es lo que acabó ocurriendo. La ANC lo juega muy bien, lo juega increíblemente bien, porque después de conocerse el resultado de las elecciones, apenas hay 12 días antes de la votación de presidente. Funciona de una manera parecida a España, se selecciona el Parlamento de una manera muy proporcional, es muy proporcional a la población, y el Parlamento vota a un presidente. Listas muy parecidas a España, además. Listas cerradas, que votas al partido, no a una persona, y luego los parlamentarios votan un presidente. Lo que pasa es que en vez de los 9 meses que tardamos en España en todo el proceso, 12 en 12 días. Entonces imaginaos lo vertiginosos que tuvieron que ser las negociaciones. Y la ANC dice, estoy abierto a gobernar con quien sea en un gobierno de unidad nacional. Y saltan inmediatamente los partidos de la izquierda, los Economic Freedom Fighters y el MK, con demandas muy extremas. La EFF pide el Ministerio de Economía y veta a la Democratic Alliance. El MK pide la dimisión de Ramaphosa y pone en duda los resultados de las elecciones y salen muy en contra de la ANC y se desprestigian inmediatamente. Esto le da la cobertura necesaria a Ramaphosa para decir, mirad, yo les he abierto la puerta, mirad con lo que me vienen, me voy con la ANC, con la Democratic Alliance, perdona. Los herederos, que discutibles si lo son, llamados herederos, y un grupo enorme de partidos menores con 1 o 2 escaños en un parlamento de 400. O sea, ha vuelto a ser un poco como la coalición Mandela, ¿no? Eso es lo que están diciendo. Dicen que esto es un gobierno de unidad nacional que ya lleva 100 días en operación y parece que todo les está saliendo bien. Tomó posesión el 3 de julio el gobierno y llevan una retahíla de medidas que están teniendo una aprobación enorme, y lo increíble es que no solo entre los más moderados, sino entre la gran amplia mayoría, o sea, la gran o amplia mayoría de la población. Se ha reducido la lista de espera de visados. Se ha implementado un sistema más fácil en general de funcionamiento interno estatal. Tienen un plan de despliegue de torres de comunicaciones. Se está vendiendo tierras estatales no usadas para conseguir fondos. Se está moviendo todo y apenas llevan 100 días. Hay incluso información de que hay personas importantes dentro de la ANC que se están quejando de que los ministros de la Democratic Alliance lo están haciendo demasiado bien y les están echando sombra a ellos, porque la ANC es la que tiene la voz cantante en el gobierno, pero los ministros de la Democratic Alliance están marcando bien su territorio y haciendo sus deberes, por así decirlo. Y entonces se está volviendo a ver la luz en este país que parecía que iba a cuesta abajo. Es algo que a mí me parece muy bonito, porque solo estamos contando, recientemente en la Torre del Faro, estamos contando historias
que te llevan a pensar lo peor. La historia de Sudán es muy cruda, lo que está pasando en Oriente Medio nos llena de tristeza. En cambio aquí parece que tenemos una luz de esperanza, de un gobierno que tiene una aprobación del 58% en un sitio en el que era impensable. Era impensable que los simpatizantes de la ANC aprobaran una alianza con la Alianza Democrática, con la Democratic Alliance. Pero parece que todo está saliendo bien. Es una historia optimista, que tras un declive de casi 15 años, parece que Sudáfrica empieza a levantar la cabeza. Y es una historia que demuestra un caso de éxito, solo llevan 100 días, de una coalición que ha conseguido parar a los extremos, parar a los que llamaban a levantamientos militares contra antiguos colonialistas que no se sabe dónde están. Una historia que nos podría servir de ejemplo en otros lugares del mundo. Desde luego, único que bien que, como dices, en este mundo tan turbulento haya ejemplos de éxito en el de colaboración entre rivales políticos. Desde luego da esperanza, como dices. Te agradezco mucho que hayas traído este tema. Ya sabemos que estas elecciones trascendentales de Sudáfrica han acabado bien. O han puesto un buen resultado. Y ahora pues ver cómo evoluciona también la situación y que se mantenga el buen hacer de aquel gobierno, ¿no? Esperemos que no haya que actualizar, porque si actualizamos significa probablemente que haya pasado algo muy malo, de lo cual tenemos que hablar. Pero desde luego sí da un ejemplo de la colaboración entre rivales políticos. A mí eso me parece una buena lección a tomar de todo esto. En cualquier caso, seguimos comentándolo y te veo la semana que viene. Con un tema nuevo.